Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Buenos días a toda la radio audiencia de la emisora del mensaje diferente Dinámica 92.9 FM. Y bienvenidos a su programa bíblico Conectados al Camino, siempre en movimiento. Gracias al Señor pueda sostenerle durante todo el día y su bondad pueda acompañarle a todo lugar. Vamos a estar laborando para ustedes en la producción nuestra hermana Adriana Osorio de Coello, quien modera para ustedes hoy su hermano y amigo Henry Rodríguez. Vamos a iniciar como siempre con la oración. Nos conecta. Nuestro buen Señor, nuestro buen Dios, a ti te damos las gracias por este nuevo día. Muchísimas gracias, Señor, por tus misericordias, por tus bondades. Como dice tu palabra, se renuevan en cada mañana. Queremos pedir, por favor, tu bendición mientras nos preparamos para toda nuestra cotidianidad, para todas nuestras obligaciones, ya sea que vamos a nuestro lugar de trabajo, ya que vamos en el transporte público, nuestro vehículo, vamos a los centros de educación o a aquellos que quedan trabajando en casa, Señor. Queremos pedir que tu bondad nos ayude para que redimamos el tiempo, para que hagamos todas las cosas para tu gloria, para que avancemos en la gracia, hagamos avanzar tu reino, que todas las cosas, Señor, que podamos emprender puedan servir para gloria tuya, beneficio nuestro, beneficio del prójimo. Y, Señor, que no nos involucremos en nada donde no invitemos a tu inspección. De tal manera, Señor, que cuando acabe el día podamos decir que hemos peleado la buena batalla y hemos guardado la fe. Ayúdanos, Señor, para que aprovechemos estas bondades que vienen de tu parte y las usemos para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a nuestra sección, una frase, una reflexión. Nuestra vida en este mundo es temporal, pero hay una esperanza futura en la cual confiar. Cuando nos dedicamos correctamente al estudio de las últimas cosas o eventos finales, lo cual es llamado la escatología, logramos encontrar motivación para vivir vidas santas y dedicadas a Dios. Creemos en un futuro donde el pecado y la tristeza serán excluidos y veremos a Jesús tal como es. Esa esperanza nos transforma y nos impulsa a vivir con propósito y fe. Hasta aquí una frase, una reflexión. Hoy tenemos en nuestra sección grandes temas, el inicio de una serie por demás muy interesante, titulada Un panorama general de la escatología. Un panorama general de la escatología es el título de nuestra serie, que tendrá 3 días consecutivos y donde hoy vamos a estar analizando lo que es la parte introductoria, definición, algunos otros tópicos. Nuestro respetado hermano Luis Muñoz, pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, es nuestro invitado para deleitarnos con los análisis que se estarán dando en esta serie. Nuevamente bienvenido, mi hermano pastor, a Conectados al Camino. Gracias, mi hermano Henry. Muy buenos días tengan todos aquí en la cabina y también a la audiencia. Bendiciones del Señor para todos. Qué bueno, así que usted, estimado oyente, muy atento con todo lo que vamos a estar compartiendo acá hoy. Pastor Luis, este estudio de la escatología, este día de hoy que tenemos esta parte introductoria, definiciones y algunos otros puntos, es por demás muy interesante. Algunos lo ven de una manera muy agradable, otros no lo ven de la misma forma, algunos tienen conflictos con esto por no tenerlo lo suficientemente claro, y es hoy lo que queremos nosotros abordar en este inicio de la serie, para que con toda claridad y con toda la explicación que se puede dar a partir de hoy, todos podamos tener y estar bien atentos y bien claros con este contenido. Así que, sin más preámbulo, demos inicio, mi hermano pastor. Sí, sobre todo muy interesante. Es muy importante entender que la escatología, es un campo, una rama de la teología sistemática. Entonces, a veces lo importante es que tenemos que ver la verdad como un todo, en primer lugar, para que, por supuesto, no vayamos a aquellos extremos que son
que no son deseables. Escatología, ¿verdad? Para algunos que quizás están extrañados con la palabra, viene de la fusión de dos palabras griegas, escatos, que significa o alude al final, a lo último, y logos de estudio sobre las últimas cosas, viene siendo la traducción de esa palabra escatología. Según esto, entonces, la escatología trata de cuestiones que tienen que ver con el fin de la historia, o la terminación de la obra de Dios en el mundo. Y el estudio de la escatología, por supuesto, como es parte de la revelación del Señor, como toda la revelación del Señor, ha sido para el pueblo de Dios un tema de gran interés. Incluso si recordamos las palabras del apóstol Juan en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí vemos que el apóstol dice que hay una bendición sobre aquellos que escuchan. Él se está refiriendo a la revelación del Apocalipsis. Y obviamente cuando hablamos de escatología, algunos, el texto o los textos más importantes son, o de una vez piensan en el Apocalipsis, o algunas porciones de la profecía de Daniel, del libro de Daniel del Antiguo Testamento. Pero lo que quisiera, por supuesto, en esta serie conversar, es que no tiene nada que ver con solamente libros proféticos. Está incluido los libros proféticos, pero realmente la escatología, para comprenderla, para verla en su mejor, tener una mejor comprensión, es muy importante verlas desde toda la revelación bíblica, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y seguro el Señor va a cumplir su promesa de bendecir a todos aquellos que con humildad, que con devoción y que con fidelidad nos acercamos al estudio diligente de este importante campo de la teología cristiana. Importante tener bien claro todo esta parte introductoria, porque de allí en adelante, por supuesto, vamos a tener esa claridad de poder comprender, porque van a haber otros tópicos, otros puntos, otras frases y también otros enfoques que vamos a estar viendo. Nuestro invitado, el pastor Luis Muñoz, de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, nos continúa deleitando con este análisis estupendo de nuestro tema. Y continuamos en esta oportunidad esa confusión probablemente que ocurre con aquellos que no quieren saber de esto, o algunos que aman mucho estos tópicos de escatología, pero hay otros que de verdad es terrible para ellos. Se debe a errores supuestamente, pastor. Bueno, sí, podríamos decir que el problema a veces de esta confusión o de estas personas es que divorcian el evangelio de la escatología. La revelación del Señor, la escatología como parte de la revelación del Señor, es realmente sencilla y está al alcance de todos, de todo su pueblo. El problema es que aquellas perspectivas populares, de las cuales a veces se hacen eco muchas personas, no lo son. Hay dos extremos o actitudes que son muy frecuentes hacia la escatología, que los cristianos terminan yéndose a uno de estos dos extremos. Por un lado tenemos al cristiano fascinado con la profecía, y por el otro lado tenemos a uno que es totalmente pragmático. El cristiano fascinado es aquel que se ha leído todos los libros acerca de la profecía, sobre todo aquellos de una novela muy famosa que se llama Dejados Atrás. Yo recuerdo cuando comencé en la iglesia hace unos 20, 25 años, de esas cosas se hablaban en la iglesia donde yo iba prácticamente todos los domingos en la noche. Y se veían películas, bueno, y todo eso realmente podríamos decir que uno cae en ese extremo de la fascinación. Este tipo de cristiano está siempre pendiente de todos los acontecimientos de Medio Oriente, todo lo que pasa en Israel, todas las noticias actuales. A todo quiere conseguirle una... Exacto, todo, ve simbolismo, ve profecía en todas partes. Y prácticamente esa persona está tan fascinada que hasta sin respiración queda sobre todos los detalles que puede ver. Busca señales en todas partes, en todas las noticias, y realmente allí a veces hasta se aparta un poco de la Biblia y usa más el periódico, o en esta época diríamos el internet. Correcto. El internet donde las noticias y este presidente dijo esto y tal ejército se movió. Bueno, ese es el cristiano fascinado. Por el otro lado tenemos al pragmático. Este cristiano tiene una inclinación muy práctica, no le ve utilidad
a la vida cristiana, a toda esa fascinación, y su actitud es más, bueno, realmente no me importa mucho, no sé lo que va a suceder, enséñame algo práctico, enséñame algo acerca de mi familia, cómo debo criar a mis hijos, cómo hago para los negocios, cómo hago para arreglar mi matrimonio. Entonces tenemos dos extremos que realmente son los que debemos evitar. Pero el problema de ambos extremos es el mismo. El problema es lo que dije al principio, el divorcio práctico del Evangelio de Cristo y de la escatología. La idea es, porque muchos cristianos lo dicen, o a veces desde muchos púlpitos se menciona, dicen algo así: nosotros predicamos el Evangelio para que la gente se salve. Una vez que sean salvos, si están interesados en una doctrina cristiana más profunda, podemos enseñarle entonces la profecía, o vamos a enseñarle. Pero realmente hablar así, hablar en esa forma de pensar, el divorcio está claramente allí en cuanto al Evangelio y la escatología. Está implícito. No es de extrañar entonces que la gente popularmente se acabe en uno de esos extremos, en el fascinado o en el pragmático, porque realmente no se ven que hay cosas que en las Escrituras Dios las ha dado para que los creyentes vayamos y aprendamos, nos edifiquemos y nos santifiquemos, y por supuesto lo glorifiquemos ajustando nuestra vida a lo que dice la palabra del Señor. Correcto, mi hermano. Es importante tenerlo bien definido. Probablemente algunos puedan estar en condiciones como estas y nunca es tarde y poder decir a ciencia cierta, oye, sí, estoy en esta posición o estoy en la otra. Y hoy vamos a ayudarle a usted con todo lo que se está exponiendo acá para que usted pueda estar bien claro, bien enfocado en todo lo que implica la escatología. Vamos a nuestra sección Conectados con Buenos Libros, cortesía de la librería Legado Reformado Venezuela. Esta semana nuestro libro recomendado lleva por título El Día del Señor. Sus presuposiciones, pruebas, precedentes y prácticas. Su autor Samuel Waldron. Este libro presenta un análisis hermenéutico y bíblico de cómo se instituyó el día de reposo en la creación, luego por su promulgación por medio de Moisés y su continuación y cambio en el nuevo pacto. El domingo como el día del Señor. Además, se enfoca en la clave de la obra, muerte y resurrección de Cristo como fundamento teológico de la esencia del reposo cristiano y explica también el significado e implicaciones del reposo tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. Concluye con unos consejos útiles para la práctica actual del Día del Señor. Recordemos el acertado consejo del predicador Charles Spurgeon: lee muy buenos libros, pero vive en la Biblia. Bueno, ahora queremos acá seguir desarrollando este tema, ¿verdad?, de la escatología, este panorama general de escatología que es nuestra serie. Pero hoy, viendo algunas definiciones y otros aspectos, Pastor Luis, ¿existen más de una forma de acercarnos a la escatología? Sí, realmente sí. Actualmente podemos reconocer que básicamente hay 4 formas de acercarse a la escatología. Tenemos en primer lugar lo que se llama el premilenarismo dispensacional. Este dispensacionalismo enfatiza que la historia está dividida en diferentes dispensaciones y que según este punto de vista Dios está llevando a cabo programas alternativos en esas distintas dispensaciones. Tiene un plan para con la nación de Israel, dicen ellos, y otro plan con la iglesia. Íntimamente con esta posición está ligada la teoría del rapto secreto de la segunda venida de Cristo. Esta teoría es la perspectiva de que el regreso de Cristo será en 2 fases. La primera de estas 2 fases será secreta y sacará a la iglesia del mundo antes de la gran tribulación, y la segunda será una venida gloriosa y que pondrá fin al reinado del anticristo, marcará el comienzo del reino milenario de Cristo con la nación judía sobre el mundo. Esa tenemos que admitir que es la más popular entre los evangélicos actualmente. Pero nota lo que dije al principio, es una de 4 perspectivas. Eso significa que no siempre la iglesia o todos los cristianos han pensado o piensan de esta manera. Otra segunda perspectiva es también premilenarismo histórico. Y cuando hablamos de histórico es antes del dispensacionalismo. También hay un sector de la iglesia que pensaba de esta forma o interpreta de esta forma.
Esta forma de premilenarismo no separa a Israel y a la iglesia de la manera en que lo hace el dispensacionalismo. En el primer punto dije que ellos, los dispensacionalistas, ven que Israel es una cosa, la nación de Israel, los judíos, y Dios tiene un plan con ellos, y la iglesia es otro pueblo que tiene Dios, y Dios tiene otro plan con ellos. Bueno, pero en el premilenarismo histórico no se hace esa distinción. Correcto. En lugar de eso, ve la iglesia como el nuevo Israel de Dios. Al rechazar esa distinción, entonces, esta forma de premilenarismo también rechaza la teoría del rapto secreto construida sobre ella. Entonces aquí vemos que hay un sector del cristianismo también que no reconoce que va a haber un rapto secreto, que es lo que, como dije, es lo más popular y en el primer punto. Vemos que estos dos que acabo de mencionar habla de premilenarismo. El prefijo pre dice antes del milenio. Correcto. Se basa entonces, se tiene como referencia el milenio mencionado en Apocalipsis capítulo 20. Una tercera postura es el postmilenarismo. Si pre significa antes, obviamente post es el prefijo para después. Como el nombre lo indica, enseña que Cristo regresará después del milenio. En las primeras dos posturas dicen que Cristo va a regresar antes del milenio y se inaugurará el reino milenial. Pero en este caso, Cristo regresaría después del milenio, según esta postura. Cree que por ejemplo, los que creen en esta postura entienden que la iglesia, una vez que ha tomado el evangelio, que vino Cristo y ha fundado la iglesia va a producir una edad de oro a través de medios espirituales antes del regreso de Cristo. Ellos dicen que la influencia de la iglesia en la sociedad va a ser tal que va a ser una sociedad mejor, una sociedad donde hay menos robo, menos asesinatos, algo más como la teocracia de Israel en los tiempos de Salomón, pues. Y donde una sociedad bastante próspera y muy bendecida por Dios porque ha sido impregnada por la sal de la tierra, dicen ellos. Entonces ese periodo de influencia de la iglesia sobre el mundo va a ser tal que va a preparar la venida del Señor Jesús, y el Señor va a venir. Entonces el milenio en este caso se ve como ese periodo donde la iglesia funciona o ejerce una influencia muy positiva sobre el mundo. Y por último, la última postura que también tenemos en cuanto al Apocalipsis es el amilenarismo. El prefijo a dice significa como decir no milenio. Pero, ¿qué significa eso? Por ejemplo, en Apocalipsis 20, que es donde se hace esa mención del reinado de 1000 años, asocia ese periodo a la edad del evangelio o al tiempo de la iglesia, entre la primera y la segunda venida de Cristo. Aquí es importante, lo vamos a ver más adelante, que cuando en la numerología, sobre todo en Apocalipsis, se usa de forma simbólica, y que cuando se habla de 1000 se habla de un periodo muy largo. En ese periodo se toma, según esta perspectiva, desde que vino Cristo en su primera venida hasta su segunda venida. Eso significa que hoy en día estamos viviendo ya el milenio, y por supuesto que una vez que acabe este tiempo, este periodo, va a venir Cristo. Cristo regresará después entonces de este milenio se ha completado. A su regreso va a ocurrir el juicio general y la resurrección general, y comienza el estado eterno. Perfecto, mi hermano. Tenemos entonces estas 4 formas de poder también acercarnos a la escatología de la manera correcta. Vamos a concluir, pero, pastor, ya luego de haber visto estas posiciones, de estas formas de acercarnos a la escatología, pareciera como que esto es muy complicado, o nos va a llevar a que solamente aquellos que puedan entender, solamente aquellos superdotados podrán comprender todo esto. No, para nada, porque una de las cosas que como estamos diciendo desde el comienzo es que la escatología, como la revelación del Señor, está accesible para todo su pueblo. Así que no se necesita ser un superdotado, se necesita ser un cristiano humilde y deseoso de aprender la palabra del Señor. Pero no solamente, cuando hablamos de estas 4 posturas, es muy importante también tener en cuenta un principio, 3 principios de interpretación hermenéutico. Cuando quiero decir esto, es cómo aplicamos, cómo interpretamos toda la escritura, no solo a la escatología. Por supuesto, esto se debe aplicar a la escatología, ¿cierto?, o a cualquiera de estas 4 posturas,
Pero realmente lo que voy a mencionar es para cómo debemos interpretar todas las escrituras. Por ejemplo, 3 principios tenemos que tener siempre presente a la hora de interpretar cualquier sección de la Biblia. Bueno, en primer lugar, debemos estudiar los pasajes claros antes de llegar a los pasajes difíciles. Mark Twain es reconocido por sus frases célebres, y una de las cosas una de las frases que una vez escuché de él dice, yo no me preocupo por las partes de la Biblia que no entiendo, yo me preocupo por las partes que sí entiendo. Entonces eso es algo que tenemos que tener claro. De un primer principio es que hay pasajes más claros en las escrituras que otros. Bueno, pero los pasajes claros debemos entenderlos y estudiarlos primero antes de llegar a los pasajes difíciles. O dicho de otra manera, debemos interpretar los pasajes difíciles a la luz de los claros. Correcto. Eso en primer lugar es un principio hermenéutico fundamental. En segundo lugar, debemos estudiar los pasajes literales antes de llegar a los pasajes figurados o metafóricos. Por ejemplo, los pasajes figurados o metafóricos deben interpretarse dentro de los límites doctrinales establecidos por pasajes literales. Algunas personas quieren agarrar Apocalipsis y empezar a interpretar de una vez. Y ya va, un momento. Tienes que, por ejemplo, tener la escritura completa, que es que no están los otros libros de la Biblia, que no son tan simbólicos, que no están tan llenos de figuras, de aspectos tan figurativos, y de cuando comprendas o tengas un panorama general de esto, entonces te va a ayudar a comprender los que son simbólicos o los que son metafóricos. Entonces, los literales antes de los figurados o los metafóricos. Y un tercer y último principio es que se deben captar las verdades generales de la escatología antes de llegar a analizar los detalles de la profecía. Entonces aquí tenemos que tener primero el mapa completo. Es mejor ver el mapa completo y después que cuando tenemos un inicio y un fin, entonces allí después podemos estudiar o analizar cada árbol. Un mapa completo del bosque me refiero. Vemos primero el mapa completo del bosque y cuando lo comprendemos, entonces podemos analizar cada árbol en particular. Entonces esto va a facilitar la claridad en cuanto buscamos entender el panorama general de la estructura y entonces después allí podemos mirar los detalles. En resumen de lo que acabo de decir de estos 3 principios es que debemos entender o tener en cuenta lo claro antes de lo difícil, lo literal antes de lo figurado y lo general antes de lo detallado. Cada uno de esos principios da por supuesto que la escatología no es un asunto confinado entonces a ciertos libros proféticos de la Biblia, como Daniel o Apocalipsis, no, sino que abarca toda la revelación. La profecía impregna toda la Biblia. La doctrina de las últimas cosas es una parte vital del propio Evangelio de Cristo. Por ejemplo, ahí tenemos la doctrina del regreso corporal de Cristo, la resurrección corporal de los santos, el castigo eterno y corporal de los malos. Todas estas verdades son verdades vitales del mismo Evangelio de Cristo. Qué importante, mi hermano, y por supuesto, cuando sabemos que tenemos herramientas para poderlas usar, tenemos que saber usarlas. O sea, tenemos que tener sabiduría, entendimiento y comprensión para usar las mismas herramientas. Ahora, pastor, para concluir, ¿qué puedes decirnos en este solamente inicio de la serie? Exacto. Concluimos por hoy, pero con el favor del Señor estaremos los próximos días también completando la serie. Pero bueno, podemos entonces entender que el Señor Jesús habló del objetivo de la escatología como la regeneración, Mateo 19:28. El apóstol Pedro la llama la restauración de todas las cosas, según Hechos 3:21. Y el apóstol Pablo habla de la escatología como hablando de la creación libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloriosa de los hijos de Dios, Romanos 8:21. La escatología tiene que ver entonces con llevar la creación y a la humanidad a su destino original propuesto por Dios. La escatología tiene que ver con la derrota de los propósitos destructivos de Satanás y con la victoria de los propósitos redentores de Dios. La escatología, por tanto, tiene todo que ver con el evangelio que proclama el propósito de Dios
por medio de Él, de Jesucristo, de reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La profecía bíblica, entonces, no tiene nada que ver con ninguna otra cosa que no sea el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tiene todo que ver con la cruz del Señor, tiene todo que ver con la iglesia de Cristo y tiene todo que ver con la segunda venida de nuestro Señor. Edificante, alentador, esperanzador, como bueno, el análisis de hoy solamente es el inicio, así que nuestro agradecimiento al Señor por habernos permitido estar al aire. Gracias, pastor, por el tiempo. Nuestra invitación es para mañana miércoles a las 7 de la mañana para nuestra segunda entrega de esta serie. Elaboramos para ustedes Manuel Felipe García en la dirección, Alexis Azuaje en los controles y quien habló para ustedes su hermano y amigo Henry Rodríguez. Feliz resto del día. Dios le bendiga. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. No soy yo, sino